Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 13, del 1 al 7. Si alguien no tiene una Biblia, por favor, alce la manito que nuestros hermanos anfitriones les ayudan con una. Romanos 13, del 1 al 7. Amén. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hayan sido establecidas por Dios, por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen a la autoridad, en realidad se oponen a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivo de conciencia. Por eso mismo, ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Paguen a todos los que deben pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. Amén. Padre, gracias te damos por esta mañana, por permitirnos llegar hasta tu casa para meditar en tu palabra. Que podamos, Señor, discernir tu mensaje, lo que tú quieres para tu iglesia, y que podamos vivir conforme a lo que tu palabra nos enseña. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Tomen asiento, por favor. El día de hoy estamos de elecciones. Unos ya votaron, otros están todavía en veremos. Y hoy quisiera que podamos hablar sobre este tema. Son dos cosas las que voy a compartirles el día de hoy. Lo primero es cuál es nuestra responsabilidad con respecto a nuestras autoridades, y lo segundo, cómo poder decidir sabiamente por quién votar. No quisiera que a nosotros nos pase lo que en algún momento vi en una iglesia. En la página web de la iglesia decía: vota todo, listas, y me reservo el número. Me sorprendió que una iglesia hiciese eso. Y de igual manera supe de personas que representan a Dios y que están haciendo campaña por uno u otro partido político, lo cual no me parece muy correcto. Yo creo que es importante que la iglesia sepa dar directivas sobre cómo debe tomarse la decisión, pero no decirle a la iglesia cómo debe decidir, por quién decidir, para ser más exactos. Así que hoy quisiera que veamos esto. Primeramente, ¿cuál es nuestra responsabilidad con respecto a nuestras autoridades? Y para eso hemos visto Romanos capítulo 13, versos 1 en adelante. Dice el texto: sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo en este punto he visto como que hay dos extremos. Los unos que dicen: ahí está, clarito está, no puede usted decir nada ni chistar con respecto a la autoridad, porque si no se está oponiendo a Dios. Así que calladito, o como dicen criollamente en nuestro país, aunque pegue, aunque mate, ya saben el resto. Así que más o menos esa es la idea que se tiene. En el otro extremo, en cambio, me he encontrado personas que dicen: no, es que yo tengo que protestar, es que yo tengo que irme en contra de este gobierno, en contra de tales personas, y dicen: no, es que este texto no vale.
Ahora, yo quiero decirte lo siguiente, el texto es válido. Es importante que como creyentes nosotros debamos respetar, honrar y obedecer a las autoridades que han sido asignadas. Sin embargo, eso no quita que nosotros también exijamos de las autoridades justicia y respeto por la ley. Y por ese lado, solamente por darte dos ejemplos, si están con sus Biblias, ¿no es cierto? Pues vamos a ver en nuestras Biblias ejemplos de el mismo el apóstol Pablo, cómo en cierto modo se va contra una autoridad, y vamos a ver en qué términos lo hace. En Hechos 25:11, justo de Romanos, el libro que está antes, Hechos capítulo 25, versículo 11. El contexto de esta cita es que Pablo está siendo juzgado. Básicamente está siendo juzgado porque está armando alboroto, pero el alboroto que está haciendo es que está predicando el evangelio. Por eso le están queriendo, le están azotando y lo están metiendo en la cárcel y están haciéndole todo tipo de problemas. Entonces lo que hace Pablo es reclamar justicia. Hechos 25:11 dice: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Sométese a las autoridades. Si he hecho las cosas injustamente, que se me castigue. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si no he cumplido con la ley, que se me castigue. Pablo se somete a las autoridades. Pero ¿qué dice después? Luego dice: pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Lo que está haciendo Pablo es buscando una instancia de autoridad superior. Está exigiendo que se le juzgue con justicia y para eso apela a un poder superior. En este caso es al César. Ese es un proceso que había en ese tiempo. Hoy en día nosotros tenemos, cuando está en un juzgado, resulta que el juicio no parece muy favorable, entonces se apela a una instancia superior hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, que es básicamente seguir avanzando hasta lo máximo. Y en algunos casos, si se ve que no hay justicia, se apela a organismos internacionales. Eso es nuestro modelo actual, pero es muy parecido a lo que Pablo aquí plantea. Si he hecho las cosas de manera injusta, que se me juzgue. Pero si no hay injusticia en mí, si he hecho las cosas correctamente, si no he agraviado a nada, entonces merezco y exijo justicia. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, ¿sométase a la autoridad? Sí, pero que debe haber justicia, debe haber justicia. Eso es lo que dice Pablo. Otro ejemplo del mismo Jesucristo, Juan capítulo 18. Jesucristo está en medio del Sanedrín, lo acaban de tomar preso los que no lo querían y lo están juzgando de manera injusta. Están buscando falsos testigos para poderlo acusar. Y en ese texto Jesús hace una exigencia de justicia interesante. En Juan capítulo 18, verso 22. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? El que estaba ahí, un soldado, le da una cachetada a Jesucristo y le dice: ¿cómo te atreves a actuar así delante del sacerdote? Y la respuesta de Jesús es interesante, verso 23. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. En otras palabras, si he hecho algo malo, pues entonces denúncialo y que se me castigue. Otra vez, Jesús se somete a la autoridad, pero luego ¿qué sigue? Y si bien he hecho, ¿por qué me golpeas? Está exigiendo justicia. ¿Con qué derecho me estás abofeteando si yo no he hecho nada malo? Eso es lo que le dice al soldado que en ese momento le está abofeteando. Entonces, sí, se debe someter a la autoridad, pero también es importante que se busque la justicia. Y las autoridades, según lo que dice Romanos 13, que hemos leído, que seguro no perdieron, que nos dice Romanos 13, que la autoridad está puesta para justamente distribuir justicia. Cuando no lo hace, estamos mal ahí. Así que
Primera responsabilidad ante las autoridades, ¿cuál es? Saber respetar a nuestras autoridades. Segunda responsabilidad que yo tengo ante las autoridades, según Romanos 13, que acabamos de leer, les repito la última parte, Romanos 13, verso 6, dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Cuál es mi segunda responsabilidad? Pagar mis impuestos. Esa es mi responsabilidad también como creyente. Qué peligroso y qué vergonzoso cuando un creyente más bien busca por dónde escaparse de los impuestos. No está bien delante de Dios eso. Yo tengo que ser responsable también en el pago de los impuestos. Y a veces como que a uno lo tientan por el lado de los impuestos. ¿Cómo? A veces queremos hacer alguna labor para la iglesia y nos dicen, esa labor le sale, por dar un caso, ¿no? $1,000. Decimos con el IVA, no, si es con IVA le sale más caro. Pero hagámosle sin la factura, ¿no le parece, pastor? Le sale más barato, pastor. ¿Qué es lo que quieren hacer? Que no pagues impuestos. Y tú eres llamado a ser responsable delante de las autoridades en el pago de tus impuestos. Cuando no estoy pagando mis impuestos, en realidad estoy permitiendo que una maldición comience a llegar a mi vida y a mi país. Debo ser responsable con los impuestos que tengo que pagar. No escaparme, escabullirme o tratar de disimular para no pagar los impuestos. Ejemplos bíblicos, Mateo 17, 24. Como sé que son temas delicados, para cada uno de estos he buscado cita bíblica. Por si acaso digan, por poco me persuade, pastor. Entonces, no, veamos qué dice la Biblia. Mateo 17, verso 24. Dice la palabra del Señor: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, es decir, los impuestos. Y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Verso 26. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ese milagro nos gusta, ¿no es cierto? El milagro donde Pedro va al lago, lanza la red y saca un pez, abre al pez y saca dinero. Y muchos capaz que hasta estuvieron orando por eso. Lo que no se acuerdan a veces es que ese dinero era para pagar impuestos. ¿Cuántos de nosotros le pedimos: Señor, dame provisión para pagar mis impuestos? No muchos, ¿no es cierto? Como que no nos gusta esa idea. Pero Jesús mismo pagó sus impuestos. Incluso hace una explicación teológica de por qué él no debería pagar impuestos. Pero después de demostrar que no debería pagar impuestos, paga los impuestos. Porque dice que a quienes se les cobra los impuestos, a los extraños o a los hijos. En ese tiempo se pagaba impuestos o se cobraba impuestos a los extraños. Los hijos del rey no pagaban impuestos. Entonces Jesús lo que está argumentando es: si yo soy el Hijo de Dios, no debería pagar impuestos, porque más autoridad que Dios, ¿cuál? Entonces no debería pagar impuestos. Sin embargo, dice Jesús, ve y paga los impuestos. Así que Jesús también pagó sus impuestos. Y cuando Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, también está mostrando ahí que hay que pagar los impuestos. Porque le preguntaron: Señor, ¿pagamos o no pagamos impuestos? Y él dijo: dad al César lo que es del César, después de mostrar la moneda, ¿no es cierto? La imagen del César en la moneda. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La imagen de Dios, ¿dónde está? En los que fuimos creados a su imagen y semejanza. Tú y yo nos debemos a Dios.
pero debemos pagar nuestros impuestos. Así que esa es tu segunda responsabilidad como creyente delante de las autoridades. Tercera responsabilidad está en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. El verso 2 aquí es clave. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cuál es mi tercera responsabilidad como creyente? Orar por las autoridades. ¿Estás orando por las autoridades? Cuando tus oraciones se presentan en la mañana o en la noche delante de Dios y estás pidiendo: Señor, bendice mi trabajo, bendice mi casa, mi familia, oras por las autoridades. Esa es nuestra responsabilidad. Orar por las autoridades, por el presidente, por los asambleístas, por el alcalde, por los concejales, por las juntas parroquiales, lo que sean autoridades en el lugar donde estás, por esas autoridades debemos orar. Ahora la cuestión es, ¿qué pedir? ¿Qué vas a pedir con respecto a esas autoridades? ¿Qué hemos pedido en nuestras iglesias cada vez que oramos por las autoridades? Sabiduría para poder tomar decisiones adecuadas. ¿Qué más hemos pedido por nuestras autoridades? Temor de Dios, que sepan que hay un Dios. ¿Qué más hemos pedido? Que sean conscientes de que tarde o temprano deberán dar cuentas de lo que han hecho delante de los hombres, pero principalmente delante de Dios. Que sean conscientes de eso. Eso es lo que anhelamos. Porque cuando sabes que tarde o temprano vas a tener que dar cuentas, y aunque el ojo humano no lo vea, el ojo de Dios nunca duerme, pues entonces va a ser más difícil que se dejen llevar por sobornos, coimas o peculado. Así que orar por nuestras autoridades es nuestra responsabilidad. Si nosotros no oramos por nuestras autoridades, ¿quién ora por ellos? Es la iglesia la llamada a orar e interceder por nuestras autoridades. De hecho, el texto es bien claro al final, ¿no? Miren lo que dice al final del verso 2. Dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Me pregunto yo, solamente pregunta retórica, como dicen, ¿no? Me pregunto yo, toda la corrupción, todo el tema del narcotráfico, toda la delincuencia, ¿no tendrá también como responsables a la iglesia por no estar orando por sus autoridades? Solamente pregunto. Y para reflexionar cada uno de nosotros, ¿hemos estado orando por nuestras autoridades? ¿Para qué dice el texto bíblico que oramos? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Es necesario orar por las autoridades que Dios ha establecido en el país. Esa es la tercera responsabilidad que tenemos como creyentes. Cuarta responsabilidad, aquí viene lo que les dije: saber escoger sabiamente a nuestras autoridades. Alguien decía, y cierto es, si escogiste mal, después no te quejes. Así que yo tengo que ser sabio en la decisión que tomo con respecto a las autoridades. Y ahí es donde me encontré en un conflicto, mi hermano. ¿Sabes por qué? En ese tiempo, ¿cuál era el modelo de gobierno? Monarquías. Y en la monarquía, ¿cómo funciona? El rey hereda al príncipe, el príncipe a su nieto, bisnieto y así. No hay elecciones. Así que cuando yo quiero buscar en el texto bíblico alguna forma de poder elegir a representantes de la autoridad, no encuentro. No había ese tipo de gobierno. Pero sí encontré algo que me pareció muy acertado. ¿Cómo debería ser una autoridad? En base a eso, poder escoger nuestras autoridades. ¿Y eso dónde lo encontré? Romanos 13. Volvamos al texto del inicio.
Ese texto lo hemos leído al inicio y casi siempre se lo lee como una muestra de lo que nosotros como creyentes debemos hacer con respecto a nuestras autoridades. Perfecto. Pero ahora le quiero dar la vuelta. Quiero leerlo como una muestra de qué es lo que Dios espera de las autoridades. Y en base a eso, qué es lo que nosotros debemos buscar en los candidatos a las diferentes dignidades. ¿Qué es lo primero que dice Romanos 13, verso 1? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El primer elemento que yo encuentro ahí es respeto por la autoridad. Si una persona quiere ascender a un cargo de autoridad, debe también mostrar respeto por ese cargo. ¿Cómo muestro respeto por ese cargo? En primer lugar, preparándome para eso. Yo no elegiría personas que no tienen capacitación, que no tienen una preparación como para poder fungir en esas autoridades. Personas que no han estudiado. ¿Cómo podemos nosotros elegir personas que no tienen estudios ni preparación? Que simplemente se presentaron de la noche a la mañana para ser elegidos. El respeto por la autoridad se muestra en que me estoy preparando para poder llegar a ser autoridad. ¿De qué otra manera yo muestro mi respeto por la autoridad? No hacer de las elecciones un circo. Cuando yo comienzo a hacer campaña de manera bastante graciosa o circense, estoy mostrando que no tengo respeto por esa autoridad. Lo único que me interesa es los votos. Me pareció interesante un hashtag que pusieron en Twitter, todo por un voto, mostrando todo lo que hacían muchos candidatos por conseguir un voto. Si no respetan la autoridad, ¿cómo pueden luego llegar a ser dignidades? Porque la autoridad es una dignidad. Estoy faltando el respeto a esa autoridad. Otra cosa que dice, o que yo saco de ese verso 1, es que debe haber respeto u honra por Dios. La persona que va a ser autoridad, me dice el texto que la autoridad ha sido puesta por Dios, debe haber respeto por Dios. Deben ser personas que honren a Dios. Ahora, ahí viene un problema que seguramente ustedes lo estarán pensando. ¿Cómo hacer eso en un país laico? ¿Cómo hacer eso en un país donde no todos son cristianos? En ese caso, yo tengo que ver personas que respeten la libertad de cultos. Eso es lo que yo tengo que estar pendiente. Personas que no vayan a salir en campaña tal vez diciendo, si yo llego a la presidencia, todos los que no sean católicos, apostólicos y romanos se van de este país. Por dar un ejemplo, claro está. Cuando yo veo que no hay respeto por la libertad de cultos, yo debo tener cuidado. Cuando hay personas que rechazan de plano a Dios, yo debo tener cuidado. No necesariamente, aunque es lo ideal, que sea cristiano, pero por lo menos que respete a Dios y a su iglesia. Eso es lo que debería buscar. Por otro lado, debo tener cuidado. Debo tener cuidado con aquellos que se hacen pasar por cristianos, porque de eso abundan, mi hermano. Seguramente ustedes se acordarán, yo me acuerdo que algún momento estaba una persona, X candidato, que se fue a una iglesia evangélica, estuvo ahí llorando en el culto evangélico, le impusieron manos, se puso de rodillas, oró con la iglesia y a la siguiente semana estaba haciéndose una limpia de un chamán. Eso justamente es una muestra de personas que no son cristianos verdaderos y que solamente lo son por las elecciones. Yo debo tener cuidado de eso. Que se diga cristiano no dice mucho. Yo tengo que ver realmente su testimonio. ¿Lo es recién en estas elecciones o realmente tiene una vida de servicio en una iglesia? Eso debo tener cuidado. Honrar a Dios, eso debe haber en un futuro representante de la autoridad. Vamos con otro, vamos hasta ahorita. Debe honrar la dignidad que va a asumir. Debe honrar a Dios. Tercero,
debe tener un alto sentido de la justicia. Romanos 13, verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Se me escapó, acá está. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Si una persona quiere ser autoridad, debe tener un alto concepto de la justicia. Es decir, debe actuar por la justicia, debe actuar en justicia y debe buscar que en su gobierno haya justicia. Eso es tener un alto concepto de la justicia. ¿Cómo me doy cuenta de que no es así? Cuando, por ejemplo, tiene como amigos a delincuentes o él mismo es un delincuente convicto. ¿Qué es esto? Delincuente convicto. Se le ha demostrado y se le ha comprobado de que tiene cosas turbias en sus negocios. Si no respeta la justicia, ¿cómo puedo yo buscarlo para que tenga un cargo en alguna autoridad? Debe tener respeto por la justicia. Otro ejemplo, no ser conocido por aceptar sobornos, cohecho, peculado o mal uso de fondos públicos. Si yo ya sé que una persona se le ha demostrado que ha aceptado sobornos o coimas, yo debo tener cuidado con una persona así. Porque si no respeta la justicia en lo más pequeño, ¿cómo va a respetar la justicia en lo más grande? Debo tener cuidado de personas que buscan el tráfico de influencias, personas que buscan el nepotismo, es decir, que buscan que sus parientes estén en cargos del Estado sin tener la capacidad para hacerlo. Eso yo debo velar. La justicia es justamente ser equitativo, saber dar al que se lo merece, al que se merece castigo, al que se merece aplauso. Eso es lo que debe estar en un gobernante. Y yo debo examinar si esa persona tiene esa búsqueda de la justicia. Por último, debe tener un alto concepto de los impuestos. Eso lo encuentro igual en Romanos 13, verso 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Una persona que quiere ser autoridad debe tener un alto concepto de los impuestos, es decir, reconocer que eso no le pertenece a él, que él no puede hacer y deshacer con eso, que en esos fondos públicos él debe saber dar cuentas. Eso tiene que ser. Un ejemplo de cuando puedo ver que una persona no tiene un buen concepto de los impuestos, cuando no paga impuestos. Cuando llega a las elecciones y se descubre que la persona ni siquiera ha pagado impuestos. ¿Cómo puede manejar los impuestos públicos si ni siquiera quiere pagar los impuestos? Yo debo examinar eso. Segundo, debe aprender a ser equitativo en el cobro de los impuestos. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo maneja sus responsabilidades como padre, como esposo, como, no sé, como una persona que tiene una empresa? Es una persona que paga a sus empleados honestamente, es una persona responsable de su familia. Si lo es así, puede llegar a ser un buen gobernante. Pero si ni siquiera puede pagar los salarios adecuadamente, no es una buena opción. Debo yo también ver que sean personas responsables en el uso de los impuestos. Para esto yo me tengo que remitir a los que ya han sido elegidos en algún momento. Esas personas tú te puedes dar cuenta, ¿usó bien o no usó bien los impuestos? ¿Los usó para su familia, para sus amigos, para su partido o lo usó para las actividades del gobierno? En eso tú puedes ir viendo. Esos 4 puntos los saco de Romanos 13. ¿Quieres elegir sabiamente? Mira si el candidato por el cual quieres votar tiene un alto sentido del cargo que va a desempeñar. Mira si respeta a Dios.
Mira si tiene un alto concepto de la justicia y mira si tiene un alto concepto de los impuestos. Esos 4 puntos, te diría, examínalos antes de tomar una decisión. Y finalizaría solamente con como la semana pasada, con la yapa. Otra vez voy a darles yapa esta vez también. La yapa es la siguiente: no votes visceralmente. ¿Qué es votar o qué es visceral? Con las vísceras, con el estómago, lo que te sale del estómago. Esa frase sabemos decir algunos, ¿no es cierto? Eso es cuando tú tomas una decisión por rabia. No tomes decisiones por rabia. Yo he visto en redes sociales que muchos están queriendo tomar decisión en las elecciones por rabia, porque están enojados con fulano, con sutano, y solo por desquite quieren votar de esta u otra manera. No es la mejor opción. Si quieres votar, hazlo con sabiduría, con cabeza fría, que es lo que me presentan estos y aquellos. ¿Qué tan fiable es tal o cual candidato? ¿Es real lo que ofrece esta persona o solamente es por elecciones? Con cabeza fría, con un corazón apegado a Dios y en oración, toma la decisión. Que algunos oran por la decisión: Señor, ayúdame a votar contra estos sinvergüenzas que no estamos votando de manera sabia. ¿Quieres votar sabiamente? Ponlo en manos de Dios. Señor, que cuando vaya a votar, vote con cabeza fría, con sabiduría, no con las vísceras, no con las entrañas, no con lo que me sale del estómago, con las vísceras, no, sino con sabiduría. Así es como nosotros debemos tomar toda decisión. Ustedes saben, si yo tomo una mala decisión porque estoy enojado, me va a ir mal. Te enojaste, fuiste y rompiste los vidrios del vecino, pero ¿qué pasó? Es que estaba enojado. Estarás enojado y todo, pero preso por delincuencia. Llegas a la casa y ¿qué pasó? ¿Y ese carro nuevo? Es que estaba deprimido, me compré un carro. O sea, podrás haber estado deprimido, pero ahora te toca pagar. Así que no es conveniente tomar decisiones con las emociones. Es mejor con sabiduría, con cabeza fría. ¿Está bien o no está bien esto que voy a decidir? Esa es la yapa, mi hermano. Así que hoy día Dios nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones. Que podamos honrar a nuestras autoridades, orar por ellos y pagar sabiamente también nuestros impuestos y elegir como Dios nos pide. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre, gracias te damos por esta mañana y por permitirnos llegar hasta tu casa para poder meditar en tu palabra. Pedimos, Señor, que cada uno de tus hijos podamos ser de bendición para esta nación, que podamos elegir sabiamente, que podamos tomar las decisiones de manera apropiada y que podamos, Señor, bendecir de esta manera a esta nación. Desde ya te pedimos por las autoridades que vayan a ser elegidas para que sean sabios en las decisiones que van a tomar. Que sepan, Señor, en todo momento que tendrán que dar cuenta delante de las autoridades civiles, pero principalmente delante de ti, de toda obra que realicen. Señor, te pido que tú bendigas a esta nación, que quites, Señor, de nuestro país toda delincuencia, toda corrupción, todo narcotráfico, y que empiece, Señor, a gobernar la justicia, que empiece, Señor, a fluir la paz en medio de nuestras ciudades. Bendice, Señor, a tu país y usa, Señor, a las autoridades para hacer las cosas correctamente. No confiamos, Señor, en los hombres, sino en tu obra, Padre. Tú eres el que hará la obra y en ti descansamos.